¿Qué tal? Buenas noches. Y creo que por suerte hay una especie de resurgimiento, podríamos decir, de los libros de periodismo, de los libros de investigación. Para mí es una buena noticia. A veces en los diarios hay algunos temas que tratamos un poco superficialmente o por ahí, bueno, por un periodo de tiempo, después viene otro tema que lo tapa y bueno, hay algunos que se quedan con las ganas por ahí de profundizar en algo o de saber más sobre alguna cuestión, y para eso me parece muy bueno los libros de periodismo de investigación que han vuelto. Hay muchos en las librerías y por suerte se venden bastante bien. Hoy vamos a estar hablando de dos de estos libros que han salido y que también están andando muy bien. Son El Recaudador, un libro sobre Ricardo Jaime, que escribió el periodista Omar Lavieri, y Argenleaks, sobre los cabres de Wikileaks que hablan de Argentina, con Santiago Donel. Dos libros, bueno, de temática diferente, pero bueno, por ahí podemos decir que tiene algún punto en común. Es una revelación en un caso sobre los mails en los que el testaferro, o quien se menciona como testaferro de Ricardo Jaime, hablaba, bueno, sobre algunos negocios que se están investigando en la justicia. El otro, bueno, los cables también reservados que salieron a la luz de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que se referían, bueno, a las charlas que tenían acá con algunos políticos y algunas referencias al gobierno nacional. Así que bueno, vamos a estar hablando con los autores en este programa, así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado. Muy bien, aquí estamos con Omar Lavieri, que bueno, es un periodista que ya tiene unos cuantos años en los medios, ahora trabaja en Clarín, también en el programa de Fernando Bravo en Radio Continental, siempre cubriendo temas judiciales. En los últimos tiempos ha escrito varias notas, ha investigado bastante el tema de Ricardo Jaime, ¿no? Que ha sido siempre uno de los funcionarios más, ¿cómo vamos a denominar?, más turbios que ha tenido la gestión kirchnerista. Y siempre fue una cuestión difícil. Sé de periodistas que le han preguntado, incluso a Néstor Kirchner, ¿por qué estaba Jaime ahí? Que, bueno, tenía esa impronta, por decirlo de alguna manera, menemista, ¿no? Por, bueno, esa persona adepta a los lujos, que está, bueno, acá descrito en este libro El Recaudador, que acaba de sacar Omar, y con el subtítulo Ricardo Jaime, la cara de la corrupción de la era kirchnerista. Me sorprendió que acá contás que tuviste oportunidad de hablar con Jaime brevemente por teléfono una vez. Sí, que te atendió amablemente. Sí, sí, me ha atendido varias veces amablemente. ¿Ah, sí? Muy bien, sí. Y que en una le preguntaste una especie de mito que había alrededor de la figura de Jaime, que bueno, era una de las explicaciones de por qué Kirchner lo tenía ahí, ¿no? ¿Qué le preguntaste? Hay una historia que, como nadie me la pudo confirmar para mi libro, yo no la conté, pero la pregunté a uno de los dos involucrados en esa fábula, en esa leyenda, que Kirchner lo bancaba eternamente a Ricardo Jaime porque había sido Jaime quien le había criado en Córdoba un hijo extramatrimonial que había tenido con una jueza del sur. Una historia... Una especie de mito que había. Un mito con fotos, digo, en internet, vos lo buscas, que internet es una porquería todo hasta que se demuestre lo contrario, mostrás y aparece hasta un pibe muy parecido a Néstor Kirchner que sería el hijo. Entonces yo dije, voy a hacer un libro sobre Jaime, no puedo ignorar eso. Tampoco lo traté, porque fue la única pregunta que le hice a Jaime y que aceptó que lo pusiera on the record en el libro, y es si usted le había criado un hijo extramatrimonial a Kirchner. Y él me dijo, eso es mentira, lo juro por mis 3 hijas y mi nieta, que no es verdad. Y como las hijas es lo único que tiene a su nombre, yo le creo, digamos, porque no tiene nada más a su nombre. Todo demás no tiene a su nombre. Claro. Y vos, más allá, entonces, vamos a descartar esta hipótesis. ¿Por qué pensás, por qué era que estuvo Jaime tantos años en la Secretaría de Transporte, que aparte vos explicás acá, él no sabía nada hasta que llegó a la Secretaría de Transporte, no sabía nada de transporte? No tenía nada, no tenía idea, no... Él había sido funcionario en Santa Cruz, pero en otras áreas, ¿no? Sí, había sido... Aparte en Santa Cruz hay un solo colectivo, digamos. Claro, ser secretario de Transporte no tenemos. El sistema de transporte en Santa Cruz es poquito, eso me explicaba la gente de Santa Cruz inclusive. Lo pone ahí porque lo necesitaba en un lugar donde había mucho dinero circulando, mucha posibilidad de hacer caja, y esa es la idea de por qué está ahí Ricardo Jaime, para recaudar. Hay una idea, mira, alguna vez Kirchner también lo planteó con por qué ponía a Martín Redrado en el Banco Central, y
por qué a Jaime él dice, bueno, cuando para transar con determinado tipo de empresarios tenés que poner a alguien más o menos parecido a ellos. Él decía, bueno, Redrado tiene que tratar con Wall Street, pones a alguien parecido a los de Wall Street. Esta teoría sí, que... la verdad, si me lo hubieses dicho, lo ponía como para encabezar el libro, porque Jaime ha tratado, negociado y se ha asociado con empresarios que son como Jaime. Muchos empresarios del transporte. Hay otros que son mucho más prestigiosos, que no se los conoce, pero hay empresarios del área, los colectiveros, digamos, que recibían subsidios y según me han contado varios en off, y algunos, nadie con nombre y apellido, había que devolver un pedazo, el 15, el 20, había que llevarlo de los subsidios, porque los subsidios a los colectivos se hacían contra declaración jurada de la empresa. Entonces, te preguntaban a vos, empresa Cibeira de colectivo, ¿cuánta gente transportó este mes? Y vos decías 100.000. Y el Estado te decía, muy bien, y te firmaba por 100.000. Y vos y el Estado sabían que eran 70.000. Claro. Sobraban 30.000 y ahí había una especie de vamos y vamos. Yo creo que esa frase de Kirchner encaja perfectamente con lo que fue Jaime, digamos, socio de algunas empresas del transporte, de algunas especialmente, de otras un poquito más alejado. En este libro está bastante documentado la cuestión del ascenso social, vamos a decir, o patrimonial que ha tenido Jaime en muy poco tiempo. ¿Cuál es hoy la situación procesal de Jaime? Mira, Jaime tiene 20... El libro también me ocupé de relevar todas las causas judiciales que tiene, porque siempre había una docena, una quincena, nunca le pegábamos. Tiene entre de 22 y 25, si se fijan en el libro van a tener toda la lista. Hay 3 por las que está muy complicado y otras 20 y pico en las que se está, con los tiempos de la justicia federal, se está avanzando. En algunos casos muy lento, en algunos casos... Después de las elecciones, imagino que va a haber novedades. Lo procesaron, quiere decir que lo han encontrado semiplena prueba de culpabilidad y está en camino a juicio oral porque un empresario de los transportes, que es Claudio Sirigliano, TVA, el Grupo Plaza, le pagó los viajes en taxi que hacía, en taxis aéreos, no en taxi por la ciudad, para irse un fin de semana a Brasil, un fin de semana a Córdoba. Le pedía plata a las empresas pagaban los taxis aéreos y el hombre cedía. En eso ya está elevado a juicio oral. Listo, ahí viene un juicio en breve. Y después hay otro caso por el cual está también procesado, que es de una, te digo, es tan o más grave que el de los taxis aéreos. Cuando llegó Jaime a Buenos Aires en el 2003 no tenía dónde vivir. El Momo Venegas le consigue una habitación en el hotel de la UATRE por 30 pesos la noche. A los 37 días había firmado un contrato de alquiler en un departamento en la Avenida Libertador, un lugar lujoso, y se lo pagaba, a partir de ese día, se lo empezó a pagar un empresario al que él debía controlar. Néstor Otero, el dueño de la terminal de ómnibus de Retiro. O sea, a los 37 días, yo lo digo en el libro, 888 horas tardaron en metérselo en el bolsillo a Ricardo Jaime. Le empezaron a pagar el alquiler. Y ya fue procesado por esto, tanto Jaime como Otero, el dueño de la terminal de ómnibus de Retiro, que consiguió muchos negocios durante estos años y además le renovaron el contrato de la terminal hasta el 2015. Y la renovación, adivina, de un lado estaba Otero y del otro, ¿quién estaba en nombre del Estado? ¿Quién es? Jaime, a quien le pagaban el hotel. Vos fuiste protagonista de un extraño episodio, sí, ¿no? Que, bueno, aparece que, bueno, esta cuestión hizo una conferencia de prensa, Jaime, y te nombró ahí. Sí, una historia, te diría, tragicómica, porque yo un domingo había escrito que había empezado a desarrollar esta historia de que gente vinculada a Otero, a la terminal, le pagaba el alquiler a Jaime. Eso fue un domingo. El viernes Jaime cita una conferencia de prensa a la que voy para cubrirlo. Locura absoluta. Cuando llego, un periodista de Telam me dice, ¿qué haces acá? Yo, ¿cómo que hago? ¿Sigo el caso de Jaime? No, pero vos no tendrías que estar acá. Y ahí empecé a entender qué pasaba. Yo venía teniendo un intercambio de mails con un chico que se llama Sebastián Ledantes, que era el ex marido de una de las hijas de Jaime.
y que me decía por mail, lo que cuentan es solo el 10%, no saben nada, tienen un montón de propiedades, y me pidió un LCD, muy gracioso, un televisor para que yo le diera, al revés, para que yo le diera un televisor para darme información. Le dije que no, empezó a intercambiar mails, contame algo, déjame ver, quiero ver las pruebas, yo me voy a Córdoba, y este muchacho inventó todos los mails y se los alquiló a Jaime por un dinero, y Jaime hizo una conferencia de prensa donde leyó los mails, unos mails desopilantes, donde yo le garantizaba trabajo en Clarín, Córdoba, a él y a un amigo. O sea, imagínate, un redactor de Clarín diciendo vos trabajás en Córdoba. Bueno, a partir de ese contacto yo conseguí mucha información para el libro, toda confirmada por la justicia, de propiedades que tenía Jaime a nombre de, ya te digo... Bueno, para algo sirvió entonces el episodio. Ese contacto. Muy bien, el recaudador entonces Ricardo Jaime, la cara de la corrupción de la kirchnerista, estoy leyendo ahí en el plasma, Marla Vieri. Bueno, gracias por estar aquí. De nada, Fernando, un abrazo grande. Nosotros vamos a la pausa y seguimos.